Hola y bienvenidos en nombre de todo el equipo del canal de YouTube Voces de la Historia. Arrancamos hoy una nueva inmersión profunda, un análisis a fondo que forma parte de nuestra serie Camino hacia el ocaso de Roma. Y para empezar este recorrido me gustaría pedir a quienes nos escuchan que visualicen una imagen muy concreta. Una imagen muy potente, sí. Exacto. Hay un busto de mármol, una escultura de la época que nos ha llegado hasta hoy, y si nos fijamos en la cara no vemos a ese típico conquistador arrogante, invencible, tipo Julio César. Para nada. Ni tampoco tiene esa calma estoica de Marco Aurelio. Si miras los ojos de este busto, y ojalá pudiéramos poner un violonchelo de fondo sonando así, crescendo, lo que transmite es un cansancio brutal. Es la cara de un hombre que sabe, o sea, que es plenamente consciente de que su mundo se está desmoronando. Es que esa mirada triste lo dice todo. Estamos hablando del año 249 después de Cristo. Y Roma está profundamente herida. Sí, es la famosa crisis del siglo III. Eso es, una época asolada por plagas, guerras civiles constantes y unos cambios religiosos que están moviendo los cimientos de la sociedad. Y en medio de este caos monumental tenemos a Cayo Mesio V Decio. Un senador de la vieja escuela. Totalmente de la vieja guardia. Nacido en Panonia, lo que sería Serbia. Y fíjate qué curioso, porque es proclamado emperador casi en contra de su voluntad por sus propias tropas, justo después de sofocar una rebelión. No buscaba el poder por megalomanía. Ya, pero una vez que lo tiene se impone una misión gigantesca. O sea, él decide que tiene que devolverle a Roma su alma. Su identidad, sí. Y el destino le tenía preparada una de las mayores tragedias de la historia militar antigua. Vamos a desgranar esto porque tiene mucha tela. Decio, como decías, vence a su predecesor, a Filipo el Árabe, en la batalla de Virona. Pero él se niega en rotundo a ser un usurpador más. Claro, es que en esa época los emperadores duraban meses. Exacto. Y él creía firmemente en el mos maiorum, en la costumbre de los ancestros. Y para dejarlo clarísimo a todo el imperio, toma una decisión súper simbólica. Adopta el nombre de Trajano. O sea, pasa a ser Trajano Decio. Es una declaración de intenciones total. Totalmente, porque Trajano era considerado el Optimus Princeps, el mejor de los emperadores. Quería conectar directamente con esa grandeza del pasado, con la máxima expansión de Roma. Si conectamos esto con el panorama general, se entiende perfectamente. Para un hombre tan conservador como Decio, la crisis no era solo un problema económico o militar. Para él, si las fronteras del Danubio caían o si la inflación estaba por las nubes con la moneda devaluada, era por una razón muy simple. Habían enfadado a los dioses. Eso es, Roma le había dado la espalda a Júpiter. La fortaleza del imperio se basaba en la Pax Deorum, en la paz con los dioses. Sin esa devoción tradicional, el Estado colapsaba. Y no se quedó de brazos cruzados, porque impulsó políticas de restauración muy tangibles. O sea, mandó restaurar el Coliseo, que estaba muy dañado. Construyó las termas de Cianas. Sí, grandes obras públicas al estilo antiguo. Y acuñó aquellas famosas monedas, los divi, honrando a los emperadores deificados del pasado. Incluso intentó revivir el antiguo cargo de censor. Se lo ofreció al futuro emperador Valeriano. Pero este dijo que no, que era un cargo demasiado moral para tiempos tan peligrosos. Valeriano fue muy listo ahí. Pero claro, como eso no bastaba para unificar el imperio, Decio decidió dar un paso más. Un paso drástico que definiría su reinado. El famoso Edicto del año 250. Y aquí es fundamental aclarar una cosa. No fue una cacería motivada por el odio personal contra una religión concreta. Fue un acto puramente burocrático de lealtad estatal. Y por eso mismo resulta tan aterrador, por esa fría eficiencia. Totalmente. La maquinaria del libellus. El edicto obligaba a todos los habitantes del imperio, salvo a los judíos, que estaban exentos por tradición, a hacer un sacrificio a los dioses. Por la salud del Estado, sí. Y tenían que hacerlo frente a magistrados locales. Si lo hacías, te daban un recibo, un certificado en papiro que demostraba tu lealtad. El libellus. Y lo sabemos porque se han encontrado estos documentos reales en Egipto, en Oxirrinco. Lo fascinante aquí es el choque inevitable que esto provoca. Tenemos que intentar analizarlo con estricta imparcialidad. Por un lado, el Estado romano solo pedía un juramento de unidad nacional, un mero trámite cívico en un momento de crisis. Pero claro, por otro lado, para los cristianos eso era imposible. Exacto. Por su fe estrictamente monoteísta, sacrificar a Júpiter, aunque fuera quemar un poco de incienso, era idolatría, era herejía.
No podían hacerlo sin traicionar a su Dios. Son dos visiones del mundo totalmente incompatibles chocando de frente. Y las consecuencias fueron brutales. Hubo mártires muy importantes, como el Papa Fabián en Roma, que fue ejecutado. Sí, la presión fue enorme. Pero también surgió el fenómeno de los lapsi, que eran, cristianos que flaquearon ante el miedo a la tortura o a perder sus propiedades. Algunos hicieron el sacrificio y otros sobornaron a los funcionarios para comprar un libellus falso. Un certificado del mercado negro, básicamente. Madre mía, la corrupción burocrática ya en esa época. Y esto causó una fractura interna tremenda, el cisma del novasianismo, porque los más rigoristas no querían perdonar a los que habían cedido. Pero fíjate en la paradoja. Decio no quería destruir a la iglesia, buscaba unidad. Y al final, esta medida burocrática obligó a las comunidades cristianas a organizarse mejor, a debatir, y a largo plazo terminaron fortaleciendo toda su estructura. Es que la historia está llena de ironías así. Pero mientras Decio intentaba purificar el alma de Roma desde dentro, a base de papeleo, el desastre de verdad, el físico, estaba llamando a la puerta. En la frontera del Danubio, sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia, porque cambiamos los despachos por el barro y la sangre. Llega la invasión bárbara. Y no cualquier invasión. Aparece en escena el rey godo Cniva, un líder increíblemente astuto. Cruza el Danubio por Novae, liderando una coalición formidable. Godos, carpos, otras tribus. Unos 70.000 hombres en total. Una barbaridad de ejército para ese momento. Una fuerza imparable entrando en la provincia de Moesia. Y ante esto, Decio hace algo espectacular. Coge a su hijo mayor, a Herenio Etrusco, al que acaba de nombrar coemperador, y marchan los dos al frente. O sea, por primera vez en décadas, un emperador y su heredero luchan hombro con hombro en la primera línea. Es una imagen de liderazgo clásico brutal. Y al principio parece funcionar. Logran rechazar a los godos en Nicópolis. Pero Cniva era mucho más listo de lo que pensaban. Desde luego, Cniva hace una retirada estratégica impecable, atrae a los romanos y luego lanza un ataque sorpresa demoledor en el campamento de Beroe. Un desastre logístico para los romanos. Y eso deja vía libre a los godos para avanzar hacia Filipópolis, una ciudad importantísima. Y ahí es donde el gobernador romano Prisco comete un error fatal. Intenta pactar con ellos. Se corona emperador para tener autoridad diplomática, acuerda entregar las riquezas de la ciudad a cambio de salvar las vidas, y abre las puertas. Y los godos, claro, lo traicionan al instante. Una masacre total. Saquean Filipópolis, matan a miles, se llevan esclavos. Es un golpe psicológico devastador para Roma. Un golpe del que Decio necesitaba vengarse a toda costa. Tenía que interceptar a Cniva y recuperar ese botín inmenso y a los prisioneros antes de que cruzaran el Danubio de vuelta. Y así llegamos al clímax de esta inmersión, al verano del año 251, la batalla de Abritus, cerca del actual río Belilón, en Bulgaria. Cniva eligió el terreno y lo hizo con una brillantez táctica letal. Dividió a sus tropas en 3 frentes, pero escondió a su contingente principal, a los mejores guerreros, detrás de un vasto pantano. Una zona llena de lodo. Y los romanos, con un exceso de confianza y mucha soberbia, deciden avanzar. Creyendo en la superioridad de sus legiones acorazadas, sí. Pero la tragedia empieza rapidísimo. Al inicio del combate, una flecha goda atraviesa a Herenio Etrusco, el hijo del emperador. Cae muerto ahí mismo. Y aquí la historia nos deja una escena sobrecogedora. Decio, al ver caer a su hijo y heredero, reprime todo su dolor de padre. Para evitar que el ejército entre en pánico, grita a las tropas una frase brutal. Que nadie llore. La muerte de un soldado no es pérdida para la República. Estoicismo salvaje. Casi irreal. Totalmente. Y los legionarios, envalentonados por esto, rompen las primeras líneas godas. Y claro, creen que están ganando, así que persiguen a los bárbaros. Y caen directos en la trampa. Se meten de lleno en el centro de la ciénaga. Con esas armaduras tan pesadas. El terreno pantanoso anula toda la ventaja de la infantería romana. Se hunden en el barro, no pueden ni levantar las espadas. Y en ese momento de vulnerabilidad extrema, sale el contingente oculto de Cniva desde la tierra firme. Y los masacran. Fue una aniquilación total. Una lluvia de flechas y lanzas, y ahí, bajo el lodo y el metal, desaparece Decio.
Se convierte en el primer emperador de toda la historia de Roma en caer en combate contra un enemigo extranjero. Y hay un dato curioso, bueno, trágico más bien, a nivel histórico. El cuerpo de Decio jamás fue recuperado de ese pantano búlgaro. El hombre que tanto amaba la tierra y las tradiciones de Roma terminó fusionándose literalmente con el barro salvaje de la frontera que intentó defender. ¡Qué final tan poético y tan oscuro! Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Decio fue un hombre que intentó detener un tsunami gigante sosteniendo un escudo en una mano y un viejo libro de tradiciones en la otra. Una metáfora perfecta. Fue un conservador muy trágico, que no logró comprender que la antigua Roma de sus antepasados, aquella época que él tanto idealizaba, simplemente ya había dejado de existir. Y las consecuencias inmediatas de su muerte fueron terribles. Su sucesor, Treboniano Galo, se vio forzado a firmar un tratado súper humillante con Cniva. Les pagó tributos en oro para que se retiraran, dejándoles llevarse todo el botín. Y para colmo, poco después estalla una epidemia brutal, la peste de Cipriano. Roma no tenía un respiro. Pero antes de terminar, todo el asunto del edicto de Decio nos deja una reflexión conceptual muy profunda. Sí, esto plantea una pregunta importante. Es posible que esa extrema burocratización del libellus de Decio, aunque fracasara, fuera el primer experimento histórico de un Estado intentando controlar y certificar la conciencia ideológica de sus ciudadanos mediante papeleo. Un control burocrático de lo que crees y de lo que piensas. Exacto. Es una reflexión sobre los límites absolutos del poder estatal que resuena muchísimo incluso en la era moderna. Totalmente, es una idea que da para pensar bastante. Y con este pensamiento provocador cerramos nuestro recorrido de hoy. Para quienes nos escuchan y son apasionados de esta época, os lanzamos una pregunta para los comentarios. A ver qué opinan. ¿Creéis que Decio habría logrado salvar a Roma de haber ganado en Abritus? ¿O el imperio ya estaba condenado al cambio? Os leemos en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal de YouTube Voces de la Historia para no perderos ninguna inmersión profunda. Nos vemos por las calzadas del imperio, camino al ocaso de Roma.